Venga. Buenísimo. Aquí está. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, vamos a estar haciendo devocionales en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? No va a ser otra cosa, no va a ser que tienes que llenar una hoja o que tienes que llenar media cuartilla o algo por el estilo, pero sí quiero que la semana leas el capítulo que corresponde y trates de aplicar algo a tu vida. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es un devocional. Meditar en la palabra de Dios, aplicarlo. Puede ser una frase de una línea, pueden ser media cuartilla, como ustedes quieran, pero quisiera ver que estén meditando en el Evangelio de Marcos. Obviamente, el capítulo, pues no, porque estamos empezando y hoy vamos a ver el primer capítulo, pero sí a partir del segundo capítulo vamos a comenzar, van a leerlo, van a meditar en el Señor, van a orar, van a decirle, Señor, ¿qué quieres hablarme a través de este capítulo? Y anotar ahí en tu libreta y me lo mandas. O sea, o me lo mandas si es una frase corta, me la puedes mandar hasta por vía Telegram, de manera que pues tú puedas estar meditando. Y con ese mensaje que me mandes o esa foto que me mandes, ya vas a tener tus 50. Regalado. Medio calificación, regalado. Ya está. ¿Cómo le hago? Es más, mira. No, que el mínimo son 70, ¿va? Pero miren, entre estas ya casi que la hiciste. Proyectos, van a haber 2 proyectos y te los voy a decir de una vez para que tengas un montón de tiempo para que puedas tú hacerlo. Van a aplicar método inductivo, ¿se acuerdan? Observación, interpretación y aplicación, a 2 capítulos del Evangelio de Marcos, los cuales yo no voy a enseñar, ustedes lo van a estudiar y me lo van a entregar. Va a ser Marcos capítulo 7, o sea, hace que tienes 6 semanas para hacer un método inductivo, que es de un día a 2 días. Es individual. Así es. Y Marcos capítulo 16. Si no lo sabes, te lo digo, Marcos tiene 16 capítulos, por lo tanto se va a hacer hasta el final. ¿Ok? Entonces, en uno tienes mes y medio y para el siguiente tienes 3 meses para hacerlo. Así que no me vengan porque no tienen tiempo. ¿Ok? Para cuando toque. Vamos un capítulo por clase. Cuando ya vayamos al capítulo 6, sabrás que la siguiente tienes que mandarlo. O, lo cual yo te recomiendo, mándamelo de una vez. Antes que lleguemos al capítulo 7, tienes que mandar tu método inductivo de Marcos capítulo 7. Exactamente. ¿Sí? Saber que como queramos, cartulina, libreta, sí. Sí. Video, ajá. Sí. Como ustedes quieran. Lo único que yo quiero es que apliquen el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? ¿Se acuerdan? Observación, donde se preguntan qué dice el texto, ¿no? Donde se hacen las preguntas de reporteros, ¿se acuerdan? Donde investigan el contexto cultural. Les di los 2 capítulos que yo considero más sencillos, ¿ok? Para que tampoco, o sea, de hecho el capítulo 16, si no me equivoco, es el capítulo más corto de todo el Evangelio. Entonces, ya saben. A interpretación, ¿se acuerdan? La interpretación es qué quiere decir el texto y ahí es donde ya sacan enseñanzas y todo eso. Aparte, Marcos está en el género literario narrativo, por lo cual, si se acuerdan de método inductivo, es el género literario más fácil. De todas maneras, ahí están las clases en YouTube. No sería malo que ustedes las repasen simplemente, o tienen su material, que también les di un material. Si no lo tienen, me lo piden y con gusto se los mando el documento. Y la aplicación, que ese ya es a nivel personal, así como tipo devocional,
Aunque, como estamos viendo aplicación de todo el capítulo, no quiere decir que sea, el Señor me habló que en este momento, como me estoy teniendo, no. Es cómo se aplica ese texto. Por ejemplo, que hoy vamos a ver acerca del bautismo, del arrepentimiento de los pecados que sea Juan el Bautista. ¿Cómo podemos aplicar ese texto hablando del arrepentimiento? ¿No? Bueno, tienen un montón de chance, entonces, conforme vamos avanzando, pueden hacerme las preguntas que se les antojen para que puedan hacer un buen trabajo. Entonces, esos son 40 puntos, 20 y 20, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo único complicado, digámoslo así, o más complejo, ¿no?, de hacer. Pero no es difícil, no es como que ustedes tengan que preparar una clase y exponerla aquí enfrente, solamente que tengan que estudiar lo que yo consideraría ustedes ya hacen normalmente, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, hoy vamos a tratar de abarcar lo más posible de Marcos capítulo 1. Digo lo más posible porque a lo mejor no lo podemos ver todo, son un montón de versículos. Pero ustedes no se acomplejen por eso, eso es lo que yo me acomplejo para ver cómo hacerlo. El tiempo va a ser el mismo, yo tengo que ver de qué manera vamos a acomodar las enseñanzas y todo eso. La cuestión es que vamos a empezar con Marcos capítulo 1. Y Marcos capítulo 1 comienza con la siguiente declaración, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice? Hijo de Dios, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. Hay 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los cuales tenemos acá. Abra por favor sus documentos en sus celulares. Como les dije, cuando hice este documento estaba enseñando Juan en el Instituto Bíblico, entonces por eso puse a Juan al principio, pero pues es lo mismo, son los 4 evangelios. Si se dan cuenta aquí, les puse descripción de Ezequiel capítulo 1. Una persona que vaya a Ezequiel 1, del 4 al 12, y otra, por favor, que vaya a Apocalipsis 4, del 6 al 8. Va, ahí lo tenés. 4, 6 al 8. Entonces, mi esposa va a leer Ezequiel 1, del 4 al 12, que dice lo siguiente, fuerte. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras, 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuernos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Ezequiel recibe una revelación de parte de Dios y ve estos seres que incluso cuesta imaginarse cómo eran. Lo curioso de este querubín es que tenía 4 caras. Una cara de hombre, una cara de león, una cara de becerro, de buey, y una cara de águila. Y dice que estaban el león al lado derecho, la cara de buey al lado izquierdo, y la de águila, y todos caminaban hacia adelante, y ninguno yo tampoco le entiendo el aspecto, pero
En la revelación de Dios eligió estas 4 formas para revelar a Ezequiel, pero también lo usó con Juan en Apocalipsis 4, del 6 al 8, que dice: Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, están estos 4 querubines que tienen estas características, ¿no? Y yo pienso, y no solamente yo, los más eruditos, miran estos 4 seres que el Señor creó, que están para exaltarle, como los 4 evangelios que tenemos. Que al mismo tiempo como estos querubines tenían el propósito de exaltar a Dios, estos 4 evangelios tienen el propósito también de revelar a Dios para nosotros, de revelar a Jesucristo para nosotros. Y la pregunta surge: ¿por qué 4 evangelios? Con un solo escritor hubiera sido suficiente. Bueno, yo pienso que con 10,000 escritores evangelios no hubiera sido suficiente para entender todo de Jesús, como lo dice Juan. Pero es curioso, y yo creo que el Señor lo hizo intencionalmente, que puso exactamente 4 que cayeran en estas mismas figuras, y lo vamos a ver ahí en su documento. Mateo fue en orden, aunque está disparejo allá en su documento, ¿okay? Mateo le pusimos la cara de león. ¿Por qué la cara de león? Porque Mateo muestra a Jesús como el Mesías prometido, como el rey, como el león de Judá. ¿Entienden? El enfoque de Mateo entonces es mostrarnos a Jesús como ese Cristo, como ese Mesías. El versículo clave de Mateo es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque Mateo fue escrito para los judíos y precisamente es por eso que hablan de muchas profecías cumplidas. El libro de Mateo es el que más vas a encontrar, y como había dicho en el profeta tal, y escribe la profecía y se cumplió, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces a Mateo le asignamos la cara de león, mostrando a un Cristo como el rey prometido, el Cristo prometido. Marcos, me lo voy a saltar. Lucas, la cara de hombre. Estamos estudiando Lucas en los domingos, ¿verdad? Y por eso me gusta mucho que agarramos Marcos para este trimestre. Pero Lucas nos muestra la cara de hombre porque Lucas, el único escritor gentil, era griego. Los griegos ensalzaban la belleza del hombre, la perfección del hombre. Y Lucas nos muestra a Jesús como un hombre perfecto. De hecho, el título clave para Jesús en el Evangelio de Lucas es el Hijo del Hombre. Nos muestra a un hombre perfecto. Juan le asignamos la cara de águila, porque bíblicamente las águilas son usadas como referencia de lo divino, porque está en los cielos. Y Juan se enfoca en entregarnos a un Jesús que es Hijo de Dios, que es Dios mismo. El pasaje clave, Juan 20:31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es de Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan va a dedicar este evangelio a mostrarnos cómo Jesús es Dios. Entonces tenemos a Mateo, la cara del león, ¿verdad? Como el león de Judá, el rey prometido. Lucas, el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Juan, la cara de águila, ¿verdad? El Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el énfasis de Juan es mostrarnos a Jesús como Dios. Ahora, Marcos, salud, le asignamos la cara de buey, ¿verdad? El versículo clave
de todo el Evangelio de Marcos lo encontramos en Marcos 10:45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque Marcos nos va a contar una faceta diferente de Jesús. Y si se dan cuenta, en los 4 evangelios hay 2 contrastes. Entre Lucas y Juan, por ejemplo, Lucas nos muestra a un Jesús como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. En Lucas vemos a un Jesús más humano, más con el pueblo. Pero en Juan vemos un Jesús más divino. Y están los 7 gran yo soy en el Evangelio de Juan, ¿no? Para que veamos que Jesús es el yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento. Y también hay un contraste en Mateo y Marcos. Mateo muestra a Jesús como el rey prometido, exaltado. Las profecías cumplidas, en cambio Marcos lo muestra como un siervo. Como un siervo. Marcos está más enfocado en las obras de Jesús que en las palabras de Jesús. No encontramos el Sermón del Monte, por ejemplo. No encontramos el discurso de la tentación con Satanás. No encontramos el discurso que tuvo Jesús con sus discípulos en Juan 14, 15 y 16. Porque Marcos se enfoca más en las obras. Y de hecho vamos a ver un evangelio bastante rápido. Yo estaba leyendo esta mañana el capítulo 1 y sentí que estaba yo a prisas pues leyendo el evangelio del capítulo 1, porque Marcos así escribe. De hecho la palabra después de esto se repite 40 veces en el evangelio de Marcos, porque está así. Inmediatamente después, y luego hizo esto, y está mostrándonos a un Jesús activo, un Jesús sirviendo al pueblo. Y como pueden leer acá, nos muestra a Jesús como el siervo de los demás. El buey es tomado como siervo porque es el animal que se utilizaba para el servicio de la agricultura, además de la muestra de su increíble fuerza tomada como mansedumbre. Marcos se dedicará a mostrarnos a un Jesús al servicio de los demás, a uno que está constantemente sirviendo, haciendo milagros o echando fuera demonios, siempre al servicio de los demás. Este evangelio fue escrito para los romanos desde Roma. Eso es lo que cree la tradición. Porque los romanos llevaban una vida más activa, no se podían detener tanto a meditar y a analizar las cosas, entonces llevaban una vida más activa, por eso se cree que fue escrito para los romanos. Es el evangelio más corto, que tiene 16 capítulos. Por la constante vida activa que un romano debía tener, además de mostrar el contraste de siervo para que el romano entendiera la figura de la deidad en su forma servil. Y como Marcos muestra a Jesús como siervo, ni siquiera nos muestra la genealogía de Cristo, porque a nadie le interesa la genealogía de un esclavo. Entonces, esa es la intención del Evangelio de Marcos. Este Evangelio también se le conoce como el Evangelio de Pedro. Y no porque Pedro lo haya escrito, sino porque Marcos fue un discípulo directo de Pedro y se cree que anotó las enseñanzas y las anécdotas que su maestro decía. Entonces, Marcos escuchó de primera mano, ¿verdad?, todo lo que Pedro decía, y conocemos a Pedro, ¿verdad? Él no era dado tanto a la letra, a las cosas más complejas, entonces probablemente contaba así, y así lo anotó Marcos, y así mismo lo estamos leyendo nosotros. ¿Me entienden? Pero bueno. Voy a tomar un tiempo también para hablarnos de quién es Marcos. ¿Alguien sabe quién es Marcos? Los únicos 2 discípulos de Cristo. A ver, adelante. ¿Un pescador? No. No, ahorita lo vamos a ver. Los únicos 2 discípulos de Cristo que escribieron un evangelio fueron Mateo y Juan. Escribieron un evangelio. Mateo y Juan. Lucas, ya lo hemos estudiado los domingos, se agregó en los viajes misioneros de Pablo, un gentil convertido. Como era estudioso, se dedicó a hacer su evangelio, y también Lucas, ¿verdad? Y Hechos.
En cambio, Marcos, aquí te va la historia de Marcos, que para mí es una de las más bellas historias de redención que vemos en la Escritura. Marcos era hijo de María, una de las Marías que hay en la Escritura, y una de las Marías con bastante influencia, con dinero, pues. En Hechos capítulo 12, que es donde se nos dice que era Marcos hijo de María, se nos dice que esta María había prestado su casa para la oración de la iglesia, por lo tanto había sido una casa grande. Y si era una casa grande, significaba que María tenía dinero. Marcos, el hijo de esta señora, y también era sobrino de Bernabé, lo vemos en Colosenses 4:10. Se hace que Marcos fue tal vez uno de esos creyentes de segunda generación. O sea, que primero se convirtió su mamá y su tío, y después viene Marcos. De hecho, Marcos firma su evangelio. Si importa que alguien pueda. Marcos vivió en anonimato. O sea, nunca se muestra a él. Pero un pasaje que es tan raro que si no fuera porque Marcos quiso incluirse en el panorama, dijera, no tiene sentido que este pasaje está aquí. Lo encontramos en Marcos 14, 51 y 52. Arrestan a Jesús y dice lo siguiente: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Fin. No tiene nada de sentido este pasaje, a menos que fuera Marcos diciendo, mira, aquí yo también estaba. Porque justamente la casa donde Jesús fue a tener su última cena, donde fue aprendido y todo eso, era la casa de María, la mamá de Marcos. Entonces, Marcos estaba por allá con su sábana, era joven, dice la Escritura, o sea, probablemente era un adolescente en ese momento. Llegan el alboroto de que los discípulos huyen. ¿Se acuerdan cuando Jesús, bueno, primero Pedro le cortó la oreja a uno, Jesús lo restaura, él dice, va, se huyen todos los discípulos, y en eso, ahí estaba Marcos, salió corriendo, le agarraron la sábana y se fue desnudo. Pero ahí estaba Marcos, ¿no? Entonces Marcos era un joven en todo el momento de la vida de Jesús, y él comienza ya su ministerio, digámoslo de alguna manera, con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero, y Bernabé dice, vente conmigo, le dice a su sobrino. Se lo llevan, y dice la Escritura que Marcos era un ayudante en el ministerio. ¿Qué hacía? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero ayudaba en algo estaba ahí ayudando. ¿Qué pasa con Marcos? El viaje misionero es difícil. Y me imagino que con Pablo ha de ser el triple de difícil, ¿no? Porque Pablo era demasiado radical y demasiado estricto con sus cosas. Entonces no aguantó. Y en Hechos capítulo 13 se nos dice que Marcos, después de la primera ciudad, se regresa. Se regresa a su casa. No se nos dice por qué, pero pues probablemente fue que no aguantó, digamos, lo duro del viaje, debido a que cuando van a hacer su segundo viaje misionero, Bernabé dice, vamos a llevar a mi sobrino Marcos, y Pablo dice, sobrino Marcos, claro que no, si este es un desertor, y se empiezan a pelear, y esta dupla galáctica que había sido tan usada por el Señor, se separan, y Pablo decide irse con Silas, y Bernabé se va con Marcos. Y ahí está esta división, debido a Marcos el desertor, vino a ser Marcos el divisor, ¿verdad? Porque por causa de él se separa y continúa, aprendiendo Marcos ahora con Bernabé. Pero este no era lo único que iba a hacer Marcos como discípulo aprendiendo de un apóstol, ¿verdad? Sino que Pedro lo adopta como su discípulo, y en 1 Pedro 5:13 Pedro dice que estaba con Marcos, su hijo, así le llama, como era costumbre, pues, de hablar de sus discípulos, ¿no? Y Pedro había adoptado a Marcos como un discípulo suyo. De ahí aprende todo lo que vemos en este evangelio. Pero
para que vean que hay finales felices cuando entregamos las cosas con el Señor. Después se redime Marcos con Pablo. Y en 2 de Timoteo, que es probablemente la última carta antes de que Pablo fuera decapitado y ya iba a morir, le dice a Timoteo, trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Me llega mucho porque es una muy bonita historia de la redención, ¿verdad? Como alguien al principio no quiso, no sé, por alguna razón desertó, pero en Cristo se redimió y siguió siendo usado grandemente, de tal manera que hoy estamos estudiando uno del fruto de su esfuerzo, ¿verdad? Que es el Evangelio de Marcos. Y este es nuestro autor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya le preguntaremos en el cielo. Hey, ¿dolía mucho? Pero bueno, ¿qué diferencia entre Marcos y Hebreos, verdad? Que Hebreos no sabemos quién lo escribió, y Marcos ya podemos estudiar bien al autor. Pero bueno, vamos a comenzar. Por esto mismo es que yo les decía que no sabía si vamos a acabar el primer capítulo, porque la introducción es larga, pero no se preocupen. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, y la siguiente clase continuamos. El primer capítulo de Marcos tiene 45 versículos. Es todo un reto. Familia, no nos vamos a detener a profundizar en cada versículo debido a que pues, es un evangelio bastante rápido también. Tampoco siento que sea el énfasis del corazón de Marcos que nos tengamos que detener a cada versículo, pero él escribió muy rápido. Pero sí es mi interés que ustedes sepan de este evangelio, de tal manera que cuando ustedes en un futuro quieran estudiar este evangelio, lo puedan hacer sabiendo que tienen todas las herramientas necesarias para entender cada uno de los capítulos. Dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Jesús inicia su ministerio después de 3 capítulos de Mateo, después de 3 capítulos en Lucas, después de 2 capítulos en Juan, después de 13 versículos en Marcos. Sí, o sea, Marcos es así de rápido, pues, ¿no? Como su énfasis es en sus obras, vamos a seccionar este primer capítulo, ¿verdad? Vamos a hacer varias secciones y vamos a comenzar hablando de el bautismo, del versículo 2 al versículo 11. ¿Ok? Versículo 2 al versículo 11. Y vamos a comenzar, que hay muchos pasajes tal vez y tal vez me van a hacer el favor de anotar y de leer en su momento o tener ahí guardada la información que les voy a decir. Pero vamos a comenzar. Le voy a pedir ayuda a cada uno de ustedes. Entonces vamos a comenzar aquí con mi esposa. Puedes leer versículo 2 y versículo 3, por favor. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está hablando aquí? Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora, ya nos metimos en el primer problema de Marcos. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, ¿cierto? ¿En dónde está escrito esta profecía? Está escrito en Malaquías y en Isaías. ¿Quiere decir entonces que Marcos se equivocó? ¿Sí o no? Dice, ¿me entienden cuál es el problema? Que Marcos hace una afirmación, esta profecía está en Isaías, pero en realidad esta profecía está en Malaquías y está en Isaías. Hay 2 profecías aquí. Malaquías 3:1 e Isaías 40:3. Y las combina porque en ambas profecías está hablando de Juan el Bautista. De este profeta que va a
preparar el camino del Señor. Malaquías 3:1 e Isaías 43. Ahora, entonces, es que no era tan estudioso Marcos y se equivocó. No, miren, era una costumbre rabínica de juntar profecías que hablen de lo mismo y solo citarlas o adjudicarlas al mayor de los profetas. Conocemos que existieron algunos profetas que se le llamaron profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron estos 4 profetas mayores debido a la gran extensión de sus profecías, de sus libros. Solo Isaías tiene 66 capítulos. En cambio, Malaquías, que era parte del grupo de los profetas menores, que son 12, tiene solamente 4 capítulos. Entonces, digamos que en un sentido de importancia, a los rabinos del momento le adjudicaban al profeta más grande. El profeta más grande entre Isaías y Malaquías es Isaías. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijo? Como está escrito en Isaías el profeta. De hecho, por eso, después los que escribieron este evangelio, los copistas que copiaron este evangelio, posteriormente le pusieron como está escrito en los profetas. Y omitieron el profeta Isaías. ¿Por qué? Para evitar la confusión. Pero como la Reina Valera está apegada al original, a la copia más cercana al original, pues es que nos lo traduce de esta manera. ¿Okay? Pero en Biblias como la King James, que es la que se usa en Estados Unidos, por ejemplo, ahí vas a encontrar que dice cómo está escrito en los profetas. Esa es una diferencia. Pero bueno, no es el énfasis hablar de los errores que aparecen así, que no son errores, son cosas de contexto cultural. Me gustó una página que estaba leyendo acerca de este error que decía, es como en el deporte. No sé, una regla que haya sido actual del deporte, por ejemplo, en el fútbol, que un arquero no puede ser delantero, ¿no? Eso fue hace poco por Quito Campos, ¿no? Pero si tú vieras, no sé hace cuánto jugó Jorge Campos, hace 50 años, 40 años, menos, 30 años. Bueno, si tú fueras hace 30 años, ¿no? Te vas atrás 30 años. ¿Ves que un arquero está jugando en posición de delantero? Tú que sabes esa regla actualmente, dices, eso no se puede hacer, ¿no? Pero en el momento sí se puede hacer. Entonces, ahorita vemos esto y decimos, eso es un error. Pero en el momento se hacía. O sea, que en su momento y en el contexto en el que estaba escribiendo Marcos, no era un error. Era una costumbre. Entonces, no hay error en esto. Pero bueno. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista, que es este que habla de que fue un mensajero que iba a preparar el camino delante del Señor. Y dice entonces, si ustedes van a Lucas 1, 5 al 25, solo nótenlo. Lucas 1, del 5 al 25, aquí vemos el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. Como el ángel fue a Zacarías, ¿se acuerdan? Y le anunció que iba a tener un hijo. En Lucas 1:36 se nos dice que María y Elizabeth eran parientes, por lo tanto Juan el Bautista era primo de Jesús. En Lucas 1:57 al 66 leemos su nacimiento, cómo fue. En Mateo 3:4 y el mismo Marcos 1:6 se nos habla cómo se vestía Juan el Bautista. Y si ustedes leen Segundo de Reyes 1:8, se dan cuenta que se vestía exactamente igual que Elías, el profeta. Sabemos que la forma tan rara que se vestía Juan el Bautista, en realidad era igual a cómo se vestía Elías. Cómo se vestía Juan el Bautista, dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, como Elías. Ahora, hablando de este personaje, fíjense que Mateo 3:4 dice lo siguiente.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Perdón, Mateo 17. Y con razón dije es lo mismo. Mateo 17, 11 y 12 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Esto decía Jesús por Juan el Bautista. Entonces Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías, ¿no? Sin embargo, en Juan 1.21 dice que le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, Jesús dice que era Elías, pero Juan el Bautista dice que no era Elías. Entonces, ¿qué onda? ¿Ah? ¿Era o no era? Bueno, la respuesta la encontramos en Lucas 1.17. Y este es un muy buen ejemplo de cómo se aplica la regla de interpretación que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Por qué? Porque en temas así, que es complejo de entender y que luego uno dice, bueno, era o no era, podemos recurrir a la misma escritura para encontrar la respuesta. Dice Lucas 1.17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres de los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces el ángel nos da la respuesta. Dice que Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías. El espíritu de Elías, ¿cuál era? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y el poder de Elías, ¿verdad? Porque andaba con ese mismo poder. Obviamente, la Biblia no enseña la reencarnación, por lo tanto, no era Elías reencarnado. Era que Juan el Bautista tenía ese mismo espíritu que Elías, el profeta. Y pues este profeta del Señor, el último profeta del Antiguo Testamento, por cierto, del Antiguo Pacto, murió decapitado por Herodes, y esto lo encontramos en Marcos 6, del 14 al 29. Como que les gustaba mucho el decapitarlo. Era una de sus formas de matar en aquel tiempo. Decapitados. Bueno, entendimos un poquito de Juan el Bautista, ¿verdad? Ahí tienen la información, la pueden leer después. Pero ahora, vamos a lo bueno. El mensaje que daba Juan el Bautista, versículo 4 y versículo 5, madre, por favor. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el Jordán. Entonces, aquí es donde adquirió su apodo este profeta, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿por qué? Porque bautizaba, ¿verdad? Acuérdense que en aquel momento no habían apellidos, entonces se le relacionaba con algo. Jesús le decían Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque lo relacionaban del lugar donde provenía. Y a este Juan, que Juan y Jesús eran nombres comunes en aquella época, como lo es en nuestra época, Juan adquirió su apodo por lo que hacía, ¿verdad? Que bautizaba. Ahora, ¿cómo era el bautismo de Juan el Bautista? Número 1. Si tú te formabas en las grandes filas que hacían, que los demás evangelios dicen que toda la región desde Judea y de Jerusalén salía a ser bautizado por Juan, este es una hipérbole para decir que había mucha gente que parecía que era todo el mundo. Y se formaban y cada uno iba a ser bautizado. Lo primero que tenías que hacer era arrepentir, ¿verdad? El primer paso era arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el original griego es la palabra metanoia, que significa literalmente sentirse culpable y cambiar de pensar.
Si solo me siento culpable y no cambio nada, se le llama remordimiento. ¿Dónde se trabajan? Metanoia, sentirse culpable y cambiar de pensar. Y si solo cambio de pensar, pero no me siento culpable, es hipocresía al final de cuentas, ¿verdad? Estoy cambiando externamente, pero no me siento la convicción de que estoy haciendo algo malo. Entonces, ambas cosas es el arrepentimiento. Acuérdense que una de las definiciones populares es cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección, ¿verdad? Porque tiene que haber entendimiento de que lo que hice estuvo mal. Tiene que haber un sentimiento de culpa por lo que hice mal. Y tiene que haber un cambio, un giro de 180 grados de lo que hice. Eso es arrepentimiento. Y familia, el arrepentimiento es un cambio interno que se demuestra externamente, ¿verdad? Hay algo aquí que sucede en mi corazón que me hace sentir mal. ¿Y cómo demuestro que hay un arrepentimiento genuino en mi corazón? Siendo diferente. Entonces, la persona formada, porque a Juan le encantaba dar discursos, unos discursos tan fuertes que seguramente en la actualidad serían muy cancelados por todo el mundo. Pero tú escuchabas el mensaje de este profeta y adquirías esa convicción. ¿Cuál era el siguiente paso para bautizarte? Dice allá, confesión de pecados. Ahí ya no me gusta tanto. La palabra es exhomologueo, y sé que no sabemos griego, así que déjame hablarte de esta palabra. Cuando hablaban de confesión de pecados, exhomologueo significa reconocer y comprometerse públicamente. Ya saben por dónde va el asunto, entonces. Te tocaba a ti ser bautizado y antes de entrar al agua tenías que reconocer tus pecados y comprometerte públicamente a no cometerlos de nuevo. Decías, yo, Jasir, hijo de Aimé y Aldemir, de la tribu de... he sido fornicario, he sido mentiroso, he sido no sé qué, y empezaban a decir todos sus pecados. Y de tal manera que te escuchaban tus vecinos, tus parientes, qué sé yo, y tú estabas comprometido pues a no caer en lo mismo, pues ya te escucharon todos los demás. Esos exhomologueos, ¿cómo se hacían en ese momento? Acuérdense, ese bautismo del antiguo pacto, gracias a Dios. Ya no se sabe, estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Son cosas todavía del antiguo pacto, todavía Jesús no había muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Próximo bautismo va a ser el bautismo de Juan el Bautista. Acuérdense, aunque no se practica la forma de Juan el Bautista hoy en día, los principios siguen aplicando. ¿Cómo podemos extraer los principios del bautismo de Juan el Bautista? También tienes que reconocer y tienes que comprometerte. Compromiso, según el diccionario, es una obligación contraída. Énfasis en obligación. Cuando tú te comprometes con Cristo, estás obligándote a seguirlo, ¿me entiendes? Nuestro compromiso tal vez ya no es con mi vecino, pero sí va a ser con mi Señor. Y aunque dijimos, qué bueno que ya no es así, yo digo, eso es todavía más serio. Porque no me comprometí con mi papá a ya no desobedecerlo. No, comprometí con mi Padre Celestial. Y eso es más serio. Bueno, ya me arrepentí. Ya grité todos mis pecados. Saqué mis trapitos al sol. ¿Qué sigue? Bueno, ahora lo que sigue es el bautismo. ¿Okay? Número 3. Bautismo. Posteriormente eran bautizados. Y vamos a ponerlo así, número 4, porque este bautismo era para perdón de pecados. Hoy en día para perdón de pecados tenemos que ir a Cristo, pero me gusta mucho, número 4, se le perdonaban sus pecados, ¿ok?
El perdón de pecados, me gusta mucho esa palabra, perdón, en el griego original, que es la palabra áfesis. La palabra áfesis significa libertad. Sí, áfesis. Porque cuando eres perdonado de tus pecados, te vuelves libre de la culpa. ¿Entiendes? Es como estar preso, de repente ser liberado. Eres libre. El arrepentimiento y el compromiso es necesario para el perdón de pecados todavía. El arrepentimiento y el compromiso es necesario para sentirte libre. Necesitamos arrepentirnos. No se confundan, familia. No hay verdadera libertad en Cristo si no hay arrepentimiento. Pero sigamos avanzando. Eso es lo que decía Juan Bautista. Versículos 6 al 8, Padre, por favor. Marcos 6 al 8. Marcos 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando pensamos en Juan el Bautista, ¿qué es lo que pensamos? No sé, por allá puedes pensar en alguien muy radical, por allá puedes pensar en un siervo de Dios. Una de las cosas que a mi cabeza viene cuando pienso en Juan el Bautista es humildad. Juan 3:30, cuando le estaban diciendo a sus discípulos de Juan: hey, se están quitando el changarro, Jesús ya empezó a bautizar. Ustedes sabían que Jesús bautizó también. Bueno, Juan el Bautista, en lugar de decir, no, vamos a hacer esta estrategia de marketing para que la gente vuelva con nosotros y no con él, él dijo, que todos vayan. Y en Juan 3:30 nos da uno de los versículos más bellos hablando de la humildad. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que yo cada vez sea menos para que él cada vez sea más. Y familia, la humildad es necesaria y por eso es que se ganó lo que Jesús dijo en Lucas 7:28. Yo creo que fue porque Juan era tan humilde que Jesús dijo esto de él: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista se ganó el título de el mejor de los profetas del Antiguo Testamento. El más grande de los profetas del Antiguo Pacto fue Juan el Bautista. Pensaríamos tal vez, no sé, en Elías, en Jeremías, en Daniel, que hizo tantas cosas, pero ninguno de esos fue tan grande como Juan el Bautista. Y lo curioso es que él no buscó nada de esa grandeza. Él siempre se fue para abajo, con la cabeza y el corazón agachado. Y se cumplió lo que dice 1 Pedro 5:6. Que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. La ley es humillarte para que Dios te exalte. Humillarte. Y Dios te exaltará cuando fuere tiempo, pero tienes que humillarte. Nos habla acá entonces en el versículo 8: yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una comparación entre el bautismo de Juan, ¿verdad?, y el bautismo de Jesús.
Aquí está nuestro cuadro comparativo. El bautismo de Juan fue externo, ¿verdad? Hay algo que se muestra. Esto sigue siendo así en nuestro bautismo, ¿verdad? Porque es una evidencia externa. Pero el bautismo de Jesús es interno. El bautismo de Juan es algo pasajero, es algo de un momento. Te bautizas, te sumergen, te sacan y ya, ahí quedó. En cambio, el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo permanece para siempre. Es una vez con el Espíritu Santo, para siempre con el Espíritu Santo. ¿Entienden? El bautismo de Juan es testimonio, es una evidencia de lo que sucede internamente. También sigue siendo, en ese sentido, nuestro bautismo sigue siendo igual al de Juan. ¿Okay? El bautismo de Jesús, en cambio, es transformador, es poderoso, es algo que va cambiando dentro de nosotros. Es un estado en el cual entramos y ahí nos quedamos. El bautismo de Juan, al final de cuentas, es en agua. Y esto es bien importante, familia. Así como te sumerges en el agua, así te sumerges en el Espíritu Santo. Quiere decir que estamos nadando en el Espíritu Santo, ¿me entienden? Quiere decir que estamos sumergidos en ese poder. Quiere decir que a todo alrededor nuestro existe Espíritu Santo. Y por eso el bautismo de Jesús es más poderoso. Por eso Juan el Bautista no se cansó de decir, este bautismo no es el importante, va a venir uno más grande. A él sométanse porque él va a bautizar con el Espíritu Santo. Eso es mejor. Y decía, yo ni siquiera soy digno de abrocharle las agujetas. O sea, el esclavo más bajo de una casa era el encargado de los pies. Y dice, no soy digno ni de ser su esclavo más bajo. No soy digno de ni de ser esclavo, pues, de Jesús. Y esa es la mentalidad que hizo que Juan fuera tan exaltado. Ahora, ¿cuál de los dos bautismos es superior, verdad? ¿Cuál? Y esto es muy importante porque a veces pensamos que las cosas externas que hacemos son las más importantes. A veces pensamos que las cosas externas que hacemos son suficientes. Pero nada de esto importa si esto no pasa primero. Vamos a terminar con esta sección de bautismo. Versículos 9 al 11. Teacoqui, por favor. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, había abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Me encantan estos pasajes donde vemos a la Trinidad en acción. Este es uno de estos, ¿va? Y al final de cuentas, todo lo que nos dijo Juan el Bautista era para llegar a este momento, porque acuérdense que Marcos está hablando de las obras de Jesús. Entonces, todo lo que nos contó fue como darnos un contexto para llegar al bautismo de Cristo. Quiero darte 4 importancias que hay en el bautismo de Jesús, porque todo tuvo su porqué. Número 1, importancia de los cielos abiertos. ¿Por qué era tan importante que los cielos se abrieran en ese momento? ¿Ah? La importancia de los cielos abiertos. La importancia de los cielos abiertos. Y solo anoten, porque ya no nos da tiempo, Isaías 64:1. Isaías 64:1. ¿Por qué era importante que los cielos se abrieran en ese momento? Bueno, porque así ubicaba de dónde venía el Mesías glorioso. ¿Verdad? Venía del cielo. Vamos a la número 2. La importancia de la paloma. ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué una paloma? Debido a eso es que ahora la paloma es un símbolo de paz y todo eso. Pero en ese momento no era así, pues. Y mucho podemos hablar de la paloma, pero
solo quisiera mencionar que es una referencia a Génesis 8, 10 al 12. En Génesis 8, del 10 al 12, es cuando Noé, en el arca, está viendo si ya hay tierra seca. Y manda primero cuervos, ¿no? Y manda cuervos, ¿no? Y regresa. Y manda cuervos y regresa. Pero cuando manda la paloma al final, ese ya no regresa. Dándole una referencia a Noé de que el nuevo mundo había llegado, ya estaba allá. Y al mismo tiempo, cuando la paloma desciende del cielo con Jesús, ¿no? Es señal de que un nuevo reino había llegado. Déjeme decirlo fantasiosamente. La paloma que envió Noé cayó sobre Jesús, porque el nuevo mundo llegó cuando Cristo vino. El nuevo reino llegó cuando Cristo llegó. Número 3, la importancia de la voz del Padre. La importancia de la voz del Padre. Porque antes que Dios hablara y dijera, este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué pasaba cuando se metían en las aguas? ¿Ah? La rutina que les dije de Juan el Bautista para bautizar. Tenían que decir sus pecados. ¿Y qué pecado iba a decir Jesús? No tenía nada que decir. Entonces, como Jesús no tenía nada que decir, Dios dijo algo por Jesús. Dios confesó, ¿verdad? Por él. Y lo puso como el Hijo de Dios. Esa es la importancia. A lo mejor Jesús entró y todos se quedaron esperando a ver qué iba a decir, qué pecados iba a reconocer. Pero Jesús no reconoció ningún pecado porque en Cristo no hay pecado. Dios reconoció la naturaleza de su Hijo. Y número 4, importancia de su bautismo. Importancia de su bautismo. ¿Ok? Por profecía. Porque el bautismo simboliza la muerte y resurrección. Era una especie de profecía de que Cristo iba a morir e iba a resucitar. También por identificación con la humanidad, ¿verdad? Porque Cristo hizo todo lo que era necesario hacer por el hombre. Y como era necesario que las personas se bautizaran, Jesús también lo hizo. También lo hizo por testimonio, porque la voz del Padre dio testimonio a todos los que estaban ahí presentes. Y por último, por ejemplo, porque nosotros ahora seguimos sus pisadas. Así como Jesús se bautizó, nosotros también nos tenemos que bautizar. Lo que se me hace muy curioso de la confesión del Padre, de cuando le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, es que esas son las dos mayores necesidades del hombre y la mujer. Las dos mayores necesidades por las cuales siempre estamos buscando es el amor y la aceptación. Amor y aceptación. Y Cristo le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que Cristo era amado por el Padre y aceptado por el Padre. Y ahora las dos mayores necesidades del hombre, que es la amor y la aceptación, son suplidas en nosotros, en Cristo Jesús. Anota por favor Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Bueno, familia. Son las 9:14. Y nos quedan un montón de versículos por ver. Y la siguiente sección no está corta.
Vamos a darle rapidito, solo esta última sección, ¿ok? La siguiente sección le vamos a llamar el ministerio. Primero vimos el bautismo, la siguiente se llama el ministerio. Y vamos a empezar en el versículo 12 y 13. Juancho, por favor. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo allí en el desierto por 40 días. Y era tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Para las siguientes clases ya no hay una introducción, entonces nos vamos a ir más rápido. Pero vamos a ir rapidito con esta sección. ¿Qué hace Jesús antes de iniciar su ministerio? Tuvo una preparación. ¿Se dan cuenta? Fue impulsado por el Espíritu al desierto. Cada que el Espíritu te impulsa al desierto va a ser para prepararte también. Y a veces así pasa. Como ese árbol en el desierto. Los árboles, ¿cómo sobreviven en un desierto? ¿Qué tienen que hacer? Echan su raíz tan profunda que llegan hasta el agua. Y como la raíz es tan profunda, cuando viene la tormenta de arena, el árbol no lo tira. Porque las tormentas son fuertes. Y aún así el árbol puede permanecer firme porque ha estado en ese ambiente desértico. Ahora, ¿por qué fue tentado Cristo? Esto es una cuestión tan polémica, una cuestión tan profunda que ha hecho que muchos estudiosos se desvíen y muchos estudiosos se peleen entre ellos. Pero ¿por qué fue tentado Cristo? No para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía. ¿Me entienden? Cristo fue tentado no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía. Muchas veces la prueba en nuestra vida va a ser inevitable. Yo creo que siempre la prueba es inevitable en nuestras vidas. Pero 1 Corintios 10:13 nos dice que en cada tentación Dios pone la salida. O sea, cada vez que te entres al cuarto de tentación, siempre hay una puerta a la cual puedes escapar. Porque en fiel es Dios, dice ese versículo. La prueba es inevitable, pero dice Santiago 1:12 que Él ha prometido una corona de vida para todo aquel que resista esa tentación. La prueba es inevitable, pero Hebreos 2:18 dice que Jesús fue tentado para poder socorrer a los que somos tentados. Entonces tenemos socorro, tenemos ayuda. O sea que sí, la tentación va a ser inevitable, la prueba va a ser inevitable, pero tenemos un montón de cosas, herramientas para salir victoriosos de las tentaciones. Y es que entre más te acercas a Dios, Satanás más quiere romper ese compromiso que tienes con Él. Es inevitable. No hay que hablar más de la tentación porque Marcos solo nos dijo que fue tentado y ya. Así que vamos a seguir a lo siguiente. El mensaje de Cristo, ¿cuál fue? Versículo 14 y 15. Otra vez, mi amor, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ustedes no lo notan, pero déjenme decirle que en estos versículos ya se resumió el primer año del ministerio de Jesús. Marcos resume el primer año de su ministerio, que básicamente son los primeros 4 capítulos de cada uno de los evangelios, ¿me entienden? Ya lo resumió, ya lo vimos, ya pasamos un año, bueno, los siguientes versículos todavía, pero ya pasaron ese año tan rápido. Y un dato importante a tomar en cuenta es que este evangelio no es cronológico. O sea, algunas cosas no van a estar en el orden correcto. El énfasis de Marcos no es darnos un evangelio cronológico. El énfasis de Marcos es mostrarnos a un Jesús como siervo. ¿Ok? Pero Jesús empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el reino de Dios? Sencillo. El reino de Dios es donde reina Dios. Fácil. ¿Verdad? Los judíos creyeron que sería físico y va a haber un reino físico, el reino milenial, pero el reino de Jesús, el reino de Dios que vino a predicar es espiritual, ¿verdad? El reino de Dios es su iglesia. El reino de Dios es su iglesia.
¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás? Y aquí lo vamos a ver. El reino de Dios es su iglesia. El reino de Satanás es el mundo. Habla de él como el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. El reino de Dios, sabemos que hay un sufrimiento, el sufrimiento es momentáneo. Cuando lleguemos con él, ya no va a haber más dolor. En cambio, en el reino de Satanás, el placer es momentáneo. El dolor va a ser eterno, ¿va? El placer que ofrece el hacer toda la voluntad de Satanás, pues, es momentáneo. En el reino de Dios lleva vida. En cambio, el reino de Satanás lleva a muerte. Y por último, el reino de Dios es eterno. Pero el reino de Satanás es pasajero. Y dice, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, y yo digo, amén. En 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, 1 y 2, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es el tiempo, sí se ha cumplido, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Y básicamente Jesús muestra que Él es el rey de este reino. Vamos a concluir esta clase de hoy con 4 características del mensaje de Cristo. Estas 4 características es como también tiene que ser nuestro mensaje cuando compartimos, ¿ok? Es las mismas características que podríamos ver en el mensaje que Juan el Bautista predicó. Y estas 4 características me encanta porque nos da una forma muy simple para cuando vamos a dar nuestros mensajes que compartimos con los hermanos, etc. Número 1, bíblico. El mensaje de Cristo era bíblico, porque ya se había profetizado. Entonces lo que estaba diciendo él es referente a lo que ya se había profetizado, ¿me entienden? Entonces Jesús hace referencia a la Biblia, su mensaje es bíblico. Número 2, cristocéntrico. Se mostraba a sí mismo, como Juan el Bautista cuando bautizaba, viene otro, ¿verdad? Es cristocéntrico. Número 3, es directo. No se anda con rodeos, ¿verdad? Dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Me acuerdo de una ocasión que estábamos en una iglesia en Guanajuato, que uno de los que íbamos iba a predicar ese domingo, y el pastor le dijo, solo que no hables del pecado, porque aquí tratamos de mantener las cosas positivas. Hubieran corregido a Cristo también, va, porque Cristo así predicaba, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado, ¿verdad?
hay que hablar lo que dice la Biblia. Número 4, inclusivo. Pero de la verdadera inclusión, ¿verdad? O sea, que estaba abierto para todo el mundo, porque él dijo, creed en el Evangelio. Y este creed en el Evangelio es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él crea, todo. El mensaje del Evangelio incluye a todas las personas en este mundo. Todos pueden creer en el Evangelio. Y así debe ser nuestro mensaje. Si tu mensaje no tiene estas características, es pobre, es poco eficaz. Un mensaje que exalte y que dé gloria a Dios, que sea bíblico, que sea cristocéntrico, que sea directo y que sea inclusivo. Vamos a detenernos acá, mucha información para meditar, mucha información para analizar, ¿verdad? Yo sé que más de algo te ha de haber hablado el Señor, porque su palabra es viva y eficaz. Y acuérdate que el énfasis de las clases, sobre todo las clases que llevan un libro, por ejemplo, es la correcta interpretación de los versículos. No tanto el cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas o algo así. Sin embargo, porque la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz, va a pasar, ¿no? Va a pasar. Entonces, vamos a orar y vamos a terminar, ¿ok? Señor, te damos las gracias porque ni bien empezamos y ya vemos cómo estás sirviendo, el impacto que tuviste también a las personas de aquella época y cómo tú has usado, Señor, a una persona que a lo mejor otros ya hubieran desechado, pero que tú continuaste trabajando en su vida, de tal manera que lo usaste grandemente y que hoy podemos leer el Evangelio que escribió. Te pido, Padre, que así no te rindas con nuestras propias vidas. Aquí te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú hagas tu obra en ella, que tú continúes revelándote, Padre. Que utilices esta clase para que aprendamos de cómo tú eres este siervo prometido y nosotros imitemos tu ejemplo. Te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, este jueves no hay clase de alabanza, ¿ok? Como les dije, el